Qué bella alabanza esta última, bueno, todas, pero especialmente esta última me gustó mucho porque básicamente ese es el mensaje de hoy. Adelante, adelante con Cristo Jesús. Él es nuestro jefe y que quiere que vayamos adelante, sin miedo, y Él nos dará la victoria. Ese, hermanos, casi que me puedo bajar y ya eso fue, porque ese era el mensaje. Ese es el mensaje, eso, listo. Es que el mensaje es sumamente claro, sumamente claro. Hay que seguir adelante. El problema es que seguir adelante no es tan sencillo. Ese adelante tiene muchos obstáculos, tiene muchas pruebas. Si uno va caminando, eso es una subida, así como subir al Ávila, y uno se cansa. Entonces, pero nos animan estos cantos, estas alabanzas, nos anima ¿a qué? A seguir adelante, mis hermanos. Dios los bendiga. Bueno, vamos a orar antes de iniciar el servicio. Porque tenemos que seguir adelante, pero ¿con qué? Con dirección, sabiendo para dónde vamos. Porque tampoco, si uno a veces camina sin dirección, uno puede estar caminando para atrás sin darse cuenta o en círculos. Así que vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí congregados en tu nombre, Señor, con un corazón dispuesto a alabarte, a glorificarte, a aprender de ti, a ser edificados por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro amigo, nuestro jefe, nuestro guía, nuestro salvador, Señor. Te pedimos que nos bendiga, Señor, y nos permita seguir adelante, Señor, por tu camino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estuvimos conversando, hermanos, las semanas pasadas, porque creo que viene toda una línea de enseñanzas que son muy afines. Bien, nuestro hermano Gregory nos estuvo hablando sobre la familia de Dios, luego nuestro hermano Pastor Engelbert sobre rendir cuentas, ¿verdad? La iglesia, la familia de la fe también. Entonces, una enseñanza que nos quedó muy clara es que tenemos que dar frutos. Ese dar frutos, luego yo lo aterricé un poco en nuestra familia y nuestra responsabilidad como caballeros, una prédica, digamos, un poco dirigida a esa responsabilidad de proveer a la familia, no solo del alimento material, sino sobre todo del alimento espiritual. Y hablamos de lo difícil que se ha vuelto proveer hoy en día el alimento material y el alimento espiritual. ¿Por qué? Por todas las, digamos, limitaciones que nos impone el mundo. Por ejemplo, sabemos las limitaciones de muchos caballeros de proveer el alimento día a día, producto de que conseguir un empleo, conseguir un oficio para proveer a la familia se ha vuelto cada vez más difícil. Y eso se ve evidenciado, mire, mi hermano, en los motivos de oración, por ejemplo, esa necesidad de provisión que hacemos todos los hermanos cada día, porque no es tarea sencilla. Y entonces eso trae como consecuencia que a veces uno se afana demasiado en el trabajo, entonces no tienes el tiempo ¿para qué? Para alimentarte y alimentar a los otros del alimento espiritual. ¿Qué sucedía y cuál era la reflexión de la semana pasada? Que si uno va dejando esos vacíos, el enemigo fácilmente los llena. Fácilmente los llena. Entonces hablamos de ese rol de proveer, ese rol que requiere una responsabilidad y un compromiso y un valor, ya no solo del caballero, porque no todo es el caballero, las damas, los niños tienen también cierta responsabilidad, porque al final, hermanos, las consecuencias de lo que uno es, en cierta medida es responsabilidad nuestra, porque inclusive todo es por responsabilidad, porque inclusive para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Confesar con nuestro corazón, creer, confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón, que el Señor nos salvó y resucitó de los muertos. Entonces, en todo tenemos responsabilidad y no podemos simplemente dejarle las cosas a Dios para que Él obre. Hay que actuar. Tenemos entonces que, como dice el apóstol Pablo, proseguir. Ya lo vamos a ver ahora en Filipenses 3:12. Pero proseguir ¿hacia dónde? ¿Cuál es la meta en este contexto de lo que hemos estado predicando las últimas semanas? Y particularmente el domingo pasado. La meta es lograr proveer a la familia
y al mismo tiempo agradar y servir a Dios. Proveer a la familia y agradar a Dios. Son dos cosas, porque hay quienes proveen materialmente a la familia de una forma que no agrada al Señor. Entonces, eso sería como caminar hacia atrás, ¿verdad? Eso no sería proseguir ni seguir adelante. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que estamos llamados a ser santos y también a ser partícipes en la santificación de otros. Primero de la familia, después de la familia de la fe y así sucesivamente, como dice la palabra. Entonces, ese proveer y agradar a Dios, ese ser santos y ser de bendición para que otros también puedan ser santos, es bastante trabajo, es bastante responsabilidad que recae como todos y cada uno de nosotros. No es sencillo, si fuese sencillo todo el mundo lo haría, pero nos viene la primera exhortación. Filipenses 3:12. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. Y eso es lo bueno de uno, mira, estudiar la palabra en cada detalle. Vamos a leer del 12 al 14. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él mismo reconoce que no era perfecto, que somos pecadores todos, sino que prosigo. Ahí él coloca el primer prosigo. ¿Qué significa proseguir? Proseguir significa seguir, digamos, poner como insistir, perseverar, continuar haciendo algo. Entonces él prosigue, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Tenemos una primera elemento para rescatar allí. Fuimos asidos por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se entregó en la cruz por nosotros, murió por nosotros, nos compró con su sangre, resucitó de los muertos y nos hizo salvos, ¿verdad? Fuimos asidos por Él, somos comprados por Él, somos propiedad de Cristo Jesús. Y continúa el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. El apóstol Pablo tenía muchas cosas de que olvidarse. Primero de todo, lo que lo exaltaba, de toda la vanagloria, ¿verdad? Él era una persona, digamos, destacada dentro de su generación. Y tenía mucho para judío de judíos, pues. Tenía mucho para él exaltarse. Entonces ciertamente tenía que olvidarse de aquello. Y también tenía que olvidarse de toda la persecución y todo el daño que le hizo a la iglesia. Entonces son dos cosas sumamente difíciles de olvidarlas. Primero todo el orgullo, toda la exaltación, yo soy, ¿no? Y después todo el daño que hice, oye, el arrepentimiento. No conforme con eso, no dejarse caer en ese arrepentimiento, sino que proseguir. Y fíjense lo que dice. Ciertamente, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ese extenderse, hermano, es decir, no lo dice como tarea sencilla, déjame caminar hacia adelante, no, dice extenderme hacia adelante, es un esfuerzo, hermano. Es un esfuerzo que depende de nosotros, porque si bien, ay, que falla esto, si bien Jesucristo no nos acompaña, no nos abandona, siempre nos acompaña, ¿pero qué? Pero nosotros estamos obligados a extendernos hacia Jesucristo, a extendernos hacia Él. Y el versículo siguiente dice, hermanos, segundo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces tenemos un llamamiento, somos llamados a ser hijos de Dios, somos llamados a ser santos, somos llamados a vivir bajo la protección que nos da nuestro Señor, pero ¿qué? Debemos proseguir, debemos extendernos hacia Él. Extendernos y proseguir, entonces no es tarea sencilla. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Dos requisitos que tú necesitas para extenderte, para proseguir en esta carrera que termina siendo un maratón. Esto es un maratón. Si tú
planeas hacer el maratón por tu propia cuenta, no llegas a la meta. No vamos a hablar de maratón de 42 kilómetros. Vamos a hablar de ultramaratón. ¿Saben que hay unas carreras que son más largas que un maratón? Se llaman ultramaratón. Recorren 60, 80, 100 kilómetros corriendo. O sea, ya gente élite. Ese tipo de carreras son las que tenemos nosotros. Ni siquiera maratón. Nosotros hacemos ultramaratón. ¿Qué sucede? Hay tres problemas que tendríamos si empezamos a correr la carrera, este ultramaratón, de manera equivocada. ¿Cuál es el primer problema? ¿Cuál sería el primer peligro? Hermano, que empieces a correr la carrera, empieces a extender, empieces a esforzarte en la dirección equivocada. Eso sería terrible. ¿Por qué? Hay un principio de la física que dice que el esfuerzo no es igual al resultado. Es decir, yo puedo hacer un esfuerzo en mover esta Biblia y la muevo para acá y la vuelvo a poner acá. ¿Cuál es el resultado? Ninguno. La Biblia quedó en el mismo sitio. Pero yo sí hice un esfuerzo, un desgaste en levantarla, tener el equilibrio, moverla y volverla a poner. Entonces el esfuerzo no necesariamente es resultado. Entonces a veces uno se esfuerza demasiado, uno suda demasiado y uno se siente cansado y resulta, hermano, que usted está en el mismo sitio. Dio una vuelta y quedó cansado y llegó al mismo sitio. No es fácil muchas veces saber hacia dónde caminar. Entonces vienen dos grandes exhortaciones. Una, la oración. Recuerdo que el pastor Gregory nos dio 2 domingos unas prédicas sobre la oración. Muy importante la oración. La oración debe venir acompañada de estudio, hermano, de estudio de la palabra. Si no estudiamos la palabra, difícilmente vamos a poder conocer en profundidad a nuestro Señor Jesucristo. Y si no conocemos en profundidad a nuestro Señor Jesucristo, difícilmente vamos a saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, qué es lo que quiere el Señor Jesucristo de mí que yo haga y qué es lo que le desagrada. ¿Ok? Es importante conocer tanto lo que le agrada como lo que le desagrada para alejarnos. ¿Alejarnos de qué? Principalmente del pecado. ¿Ok? Entonces son dos grandes, digamos, vertientes de las cuales no vamos a conversar hoy porque cada una en sí es un tema de estudio, es una prédica, pero la oración es muy importante diaria, incluso varias veces al día. Y el estudio de la palabra constante. ¿Para qué? Para ser llenos de Dios. ¿Cuál sería el segundo problema? Que tú sepas ya qué es lo que tienes que hacer, que entiendas qué es lo que espera Jesucristo de ti, ya lo entiendes, pero no lo haces. Entonces, estás peor que antes, porque ya entiendes, ya conoces de la palabra, conoces a Jesucristo, conoces que te manda a que te alejes del pecado, pero no lo haces. ¿Ok? ¿Cómo podríamos llamar eso? Desobediencia. Eso se llama desobediencia. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Qué pasa? Que, hermano, las bendiciones de Dios solo llegan cuando estamos en obediencia. Vamos a ver esto en un ejemplo. Lucas 17, hermano. Vamos a buscar Lucas 17. Lucas 17, vamos a leer del versículo 11 al 18. Ya lo tengo por acá. Se llama el título 10 leprosos son limpiados. Entonces fíjense, dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué ellos se paran de lejos? Tenían lepra. ¿Qué sucede con la lepra? Es contagioso. Es decir, los leprosos estaban apartados. Inclusive cuando ellos ven a Jesús de lejitos, porque ellos saben que nadie, o sea, son repudiados por todo el mundo. Nadie se les quiere acercar. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Interesante porque ya conocían a Jesús. Cuando lo ven, lo reconocen. Y le dicen, Jesús, Maestro, y ya saben que Jesús está lleno de misericordia, de amor. Le dicen,
ten misericordia de nosotros. Entonces es importante, los leprosos conocían a Jesús. Es la primera cosa que tenemos que hacer, que lo acabamos de decir. Conocer a Jesús, reconocer a Jesús cada día. Reconocer las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Eso tenerlo claro. Y cuando vemos las bendiciones de Dios, decirle tal cual como dijeron los leprosos. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Le dice. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Hermano, que tú le digas a un leproso, no solo que sea una enfermedad que se contagia, sino que es dolorosa, es decir, son llagas en la piel. No solo en la piel, sino que eso genera daños en el sistema nervioso. Hermano, yo no sé si alguno ha tenido la experiencia o ha conocido a alguien que tenga una hernia discal. Una hernia discal es simplemente que el nervio sale un poco por alguna de las vértebras, es presionado un poco y te duele, hermano, todo, la pierna, o sea, como un dolor muy intenso que se siente. Entonces imagínate un leproso que aparte de ese dolor de los nervios, tiene el dolor de la piel, las llagas, no puede caminar. Y Jesucristo le dice, id, mostraos a los sacerdotes. Primero, que es difícil. El ir para un leproso es muy difícil. Y segundo, le está diciendo, acércate a los sacerdotes. Entonces son dos cosas que son muy difíciles, y que en principio no tiene sentido, porque lo que te están diciendo como leproso es, apártate, mantente aislado y no te le acerques a nadie. Entonces llega Jesucristo y le dice, no, tú levántate, camina con todo lo que yo sé que te duele y acércate a los sacerdotes. Duele y no tiene sentido. Sin embargo, ¿qué hicieron? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, obedecieron, se esforzaron y fueron. Ni siquiera tuvieron que llegar. Ahí no dice que llegaron, fueron, hicieron el inicio de empezar a ir. Y mientras iban, fueron limpiados. ¿Ok? Entonces fíjense lo importante de obedecer. Y a veces no quedarse uno pensando demasiado. A veces uno piensa demasiado las cosas. A veces uno se queda, oye, voy, no voy, pero tengo la lepra y me duele. Y aparte, la sociedad me dice que me quede aquí aislado. ¿Para qué voy a ir hasta allá? No tiene sentido. O sea, nada tenía sentido en eso. Pero nadie se puso a pensar eso. Dijeron, y vamos. Y mientras iban, fueron sanados. Qué interesante. Ay, se me pasó aquí. No, bueno, sigo leyendo aquí porque se me fue el lado. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, cuando iba y dijo, oye, ¿qué pasó? No tengo lepra. Eran varios, uno se devolvió, glorificando a Dios a gran voz. Siguiente, hermano. Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Básicamente está diciendo, ¿y los 9 dónde están? ¿Qué pasó? Exacto, malagradecido. O sea, dice, ¿no eran 10? Y hay uno solo aquí. Eso sucede. Eso nos sucede. Cada día nos sucede, hermano. Es que cada día, cuando uno ve las acciones de gracias, uno ve, oye, qué maravilloso ha sido el Señor con todos nosotros. Es que todos deberíamos volver. Todos los domingos deberían ser acción de gracias, sinceramente. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué sucede? Que no. Muchos tenemos la bendición y muchos actuamos a veces como los 9. Oye, es que no, verdad que yo me esforcé y yo trabajé y yo me tomé mis medicamentos y el doctor con ese medicamento me sanó y siguieron su rumbo como los otros 9. Y entonces no podemos actuar como esos 9, tenemos que ser como el uno que se devolvió. Porque ¿qué sucede? Y dice, no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Ok? Continúa, hermano. Uno más, te había dicho 18. Y dijo, levántate,
vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de los 10 fueron salvos? Uno. Los 10 fueron sanados. Sanados, ¿verdad? En el mundo. Ponle tú que la lepra es cualquier cosa que te esté afligiendo. Los 10 consiguieron trabajo. Los 10 tienen sanidad, tienen fuerza, tienen fortaleza. Los 10 tienen familia. Los 10 tienen carro. Los 10 tienen viajes, vacaciones. Pero el que volvió a Jesús fue salvo. Que al final es lo más importante. Es lo más importante, hermano. Entonces fíjate qué importante ser obediente. Porque en la obediencia, no solo, por eso es que es importante conocer la palabra de Dios, porque la obediencia no fue solo el ir, sino que ellos tenían que saber que tenían que volver a dar gracias, ¿no? Entonces la obediencia, para uno realmente ser obediente, hay que estudiar la palabra de Dios. Porque si no, ¿cómo somos obedientes? No podemos ser obedientes si no sabemos cómo es que tenemos que obedecer. A veces uno se sabe solo la parte de arriba. A veces uno solo entiende el ir. Pero la parte de volver y dar las gracias, había que profundizar un poco más en el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuál es la tercera cosa que uno podría, digamos, errar en este proseguir, en este extendernos? La segunda cosa es precisamente, como decía el apóstol Pablo, el proseguir. ¿Ok? Porque digamos que ellos fueron obedientes e iban. Pero ¿y si la prueba hubiese sido un poquito más larga? Si el Iván no los hubiese sanado tan rápido que podían volver y estaba Jesucristo allí. Si ese camino hubiese sido un poco más largo, los 10 hubiesen sido sanados, los 10 hubiesen continuado hasta llegar hasta allá. Probablemente no. Allí viene la tercera exhortación. A veces tenemos que esforzarnos más. Tenemos que proseguir más. Y allí es donde viene el tema del maratón, del ultramaratón. ¿Cuál es la situación? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya lo estamos haciendo, pero no lo hacemos por suficiente tiempo. Es decir, nos cansamos. Y en ese cansado es donde no insistimos, no perseveramos, no somos valientes. Se presenta una prueba y decimos, no, ya, demasiado. O sea, no, ya me cansé. Ya decimos, no puedo con esto. Y está bien decir, no puedo con esto, es válido, porque todos nos podemos cansar. Pero allí es donde volvemos a nuestro Señor Jesucristo y decimos, Señor, dame las fuerzas. Es con tu fuerza, no con mi fuerza. Pero también es una decisión tuya que vuelvas a Jesús y ores y le digas, es con tu fuerza, no es con mi fuerza. Porque la decisión es tuya, hermano, ¿dónde vas a buscar tú más fuerza? Si tú vuelves a Jesús a buscar las fuerzas que te faltan, o tú te vas al mundo, no sé si a buscar fuerza o a buscar un camino más fácil. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, muchas veces nos esforzamos, muchas veces escuchamos las peticiones cuando son servicios de oración y uno se pregunta, ok, hermano, vamos a orar, pero la palabra también dice la fe sin obra es muerta. ¿Qué estás haciendo tú para procurar también que Dios te bendiga? Como dice un dicho por allí en el mundo, la suerte es estar preparado en el momento oportuno. Es decir, la bendición también llega cuando tú te estás esforzando, porque si tú no sales de tu casa, el Señor como te bendice un empleo metido en tu casa. Él puede, para Él todo es maravilloso, pero es mejor si tú te esfuerzas, sales, eres valiente, esforzado, como dice la palabra de Dios, seguramente pueda, digamos, bendecirte, al final se va a sentir más agradado, porque también hablamos de que esa era la meta, que el Señor se sienta agradado con tu esfuerzo. ¿Qué sucede? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a leer, hermanos, Josué 3, 14, 17. Josué 3, 14, 17. Vamos a ponernos en contexto. Josué está liderando al pueblo de Israel a llegar a la tierra prometida. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que cruzar el río Jordán. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ok, vamos a ponernos en el escenario. Vamos a suponer que éramos nosotros que estamos allí caminando. Vamos caminando y vamos a cruzar el río Jordán. El río Jordán, que estamos en tiempo de siega y dice que se desborda. ¿Ustedes han visto un río desbordado así cuando llovió y eso está, así como dice el dicho, cuando el río suena porque piedras trae? Eso traía piedras, palos, estaba marrón, estaba así, el río más fuerte que ustedes se imaginan. Ellos tenían que cruzar el río, tenían que caminar hacia el río. Si nos vamos a Éxodo, ya te voy a decir, búscame Éxodo 14, 21 y 22. Cuando Dios está liberando al pueblo de Israel de Egipto, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Qué hizo Moisés? Extendió su mano, el mar se abrió, y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Vio el mar de lejos abierto y todos pasaron el mar. Pero tú lo estabas viendo. O sea, ahí el pueblo de Israel vio el mar que estaba abierto, ¿verdad? Y dijeron, wow, bueno, ver un mar abierto debe ser una cosa increíble. Pero tú vienes caminando, ves el pasillo que está abierto y tú te metes y pasas el mar. ¿Requeriste demasiada obediencia? No, lo que tenías era que pasar. Ya estabas viendo el milagro está allí abierto. Y tú, ¡pam!, te metiste y pasaste. ¿Qué conseguiste del otro lado? Desierto, por 40 años. Pero aquí ya estás a punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Volvamos, hermano, a Josué 3:14. Josué 3:14. Entonces, ellos van caminando, 3:15, van caminando y se van acercando al río. Y el río no se abre, mi hermano. O sea, ellos están esperando que suceda lo mismo, que vean el río abierto para pasar corriendo y se van acercando al río y ese río no se abre. Ese río sigue crujiendo y sonando. ¿Cuándo se abre el río? Cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. Hermano, cuando usted tuvo la fe y dijo, se metió los pies en el río. Es decir, el río no estaba abierto, mi hermano. El río no estaba como todos esperaban, que ya lo habían hecho años antes y todos se lo contaron de generación a la otra generación. El mar se abrió y todos pasaron. Aquí no, aquí había que perseverar, había que caminar, había que llegar a la orilla del río y ver que el río no se abre y está sonando y está gigante y ese río no se abre y ahí es donde todos empezaron a pensar, le diría al de al lado, oye, ese río no se abrió como el mar. Y nos están diciendo que sigamos caminando. ¿Y quién se va a meter en ese río así? Nadie. Y es lo que te sucede a ti. Te dicen, ahí está la bendición de Dios, camina, sigue adelante. Oye, pero es que yo no veo el milagro. O sea, yo no veo que esté pasando nada, yo veo todo igual. ¿Cómo que sigue adelante? ¿Cómo que me meta en ese río si está gigantesco? ¿Será para que me ahogue? Porque de paso no sé nadar, dirá uno, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de que sigue caminando? ¿Hasta qué? Hasta que te metes en el río. Entonces, cuando metieron el pie, ahí sí, en obediencia, ¿qué dice? El río se echó para atrás. El río se abrió. Hermano, no, son situaciones similares, pero no son iguales. En la primera, pasó el pueblo de Israel porque vio el milagro hecho y estaba sencillo. En el segundo, tú te acercabas al río y tú, tal cual como diríamos ahorita, no veo nada. No veo el milagro. Estoy caminando, estoy siendo obediente, me estoy esforzando, sigo hacia adelante, pero yo no veo que pase nada. Y tengo que seguir, tengo que perseverar, tengo que ser valiente hasta que toque el agua. Y allí cuando uno demuestra obediencia, ya frente a los nervios, frente al miedo,
Entonces, ahí obró el milagro. Qué interesante esa reflexión, mi hermano, y me hizo pensar mucho porque a veces uno se queja mucho. A veces uno se queja mucho. Y uno se pone, oye, pero ¿por qué Dios no obra un milagro así grande? ¿Y por qué esto no es más sencillo? ¿Y por qué yo me tengo que esforzar tanto? ¿Y por qué tengo que ser valiente? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hermano, porque hay que demostrar obediencia. Porque hay que ser esforzado, hay que ser valiente. Y sobre todo, hay que extenderse buscando a Jesús. Y a veces el extenderse no se ve sencillo, porque uno lo que ve enfrente es un río gigantesco que lo quiere arrollar a uno. Y sin embargo uno tiene que extenderse y seguir adelante. Salmo 37, 25. David le dice a Dios, he sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Es una gran promesa, creo que todos nos sabemos ese versículo. Así como David lo dice, nosotros lo podemos decir hoy en día. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué está diciendo el versículo? Nunca he visto que Dios falle. Nunca he visto que Dios me desampare. Y hermano, créame que no lo vamos a empezar a ver de hoy en adelante. ¿Verdad? Nuestro Señor siempre va a estar allí con nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay que seguir adelante. Que hay que confiar que nuestro Señor Jesucristo nos está respaldando. Que hay que confiar que cuando me esté acercando al río y las aguas no se abran, yo tengo que sumergirme. Tengo que seguir confiando y seguir adelante, hermano. Cuando llegan las amenazas del mundo, cuando las cosas se ponen problemáticas, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ya para ir concluyendo, quiero que leamos el Salmo 114. Lo vamos a leer completo. Como ustedes saben, me gustan estos salmos, también es cortico. No es el 119. Pero no se asusten. Salmo 114. Debo tenerlo por aquí. 114 son 8 versículos. 8 versículos. Las maravillas del Éxodo. Vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leo un versículo y ustedes leen el otro. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, ya va, 114. 114. Concha. Pero ustedes son bien obedientes. Miren que yo leí otra cosa, ustedes leyeron. Bueno, así es, gloria a Dios. Ahora sí. No, bueno, están poniendo en práctica la prédica, así me gusta. Que no entendemos nada, pero ahí vamos a poner. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, ahora sí. Amén. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. El cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de agua de la roca. Hermanos, ese es nuestro Dios, amén. Ante la presencia de nuestro Dios, el mar se abre, los ríos se echan para atrás y las montañas saltan como corderitos, mis hermanos. ¿Usted se imagina eso? Unas montañas saltando como corderitos, haciéndole caso a nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, si nosotros nos apropiamos, si nosotros sabemos y conocemos, porque es importante conocer los atributos de Dios, de eso hablamos en otra prédica. Pero es que si tú no conoces a tu Dios, si tú no conoces a Jesucristo, tú ni loco metes el pie en el río, porque estás asustado. Pero cuando tú entiendes quién es tu Dios, quién es mi Dios, quién es nuestro Dios, cuando tú entiendes que el mar se abre, que los ríos tiemblan, que las montañas brincan ante la presencia de Él, y tú entiendes que no hay nada imposible para Él, que tú entiendes que Él es todopoderoso, y tú entiendes que Él prometió amarnos y estar con nosotros, y acompañarnos en el valle de sombra y de muerte,
con nosotros, tu perspectiva de vida cambia, hermano. Tú eres otra persona totalmente transformada. Porque una cosa es aceptar al Señor Jesucristo y no conocerlo. Y otra cosa es aceptar al Señor Jesucristo y estudiar su palabra y conocerlo cada día. En la medida que tú lo conoces cada día y que tú estudias, tú te vas llenando más de Él. En la medida que tú te llenas más de Él, tú te vas haciendo más fuerte, hermano. Sin gloriarte, obviamente, sabiendo que el grande es Dios, exactamente. Y en la medida que tú te haces más fuerte, el enemigo se aleja. Porque así como las montañas brincan, el enemigo se aleja. Y lo dice la palabra de Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo, hermano, se aleja. Y empiezan a desaparecer esas tentaciones con las que uno lucha cada día y uno sale victoriosa de todas y cada una de esas victorias. Así es que esa es la exhortación, hermano. En resumen, conocer para dónde estás caminando. Para conocer hacia dónde vas. Entonces es necesario oración diaria y conocer de la palabra de Dios. La segunda exhortación es que debes actuar para que el Señor actúe en ti. La fe sin obra es muerta. Si ya conoces de nuestro Señor Jesucristo y no estás haciendo lo que le agrada a Él, estás mal. Y la tercera es, conociendo, sabiendo, haciendo, no insistir y darte por vencido demasiado rápido. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para finalizar la prédica de hoy. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias.